Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, lo invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. En el último video que hicimos, terminamos con la aventura de meditar sobre la vida de Abraham. Yo aprendí dos cosas muy importantes y trascendentales. Primero, de que gracias a la promesa de Dios hecha a él por medio del pacto hecho con su hijo Isaac, hoy todos tenemos las puertas del cielo abiertas para pertenecer a su pueblo a través de nuestra fe. Y segundo, el hecho de Dios pedirle a Abraham de sacrificar a su único hijo, lo más preciado para él, tal y como lo dijo Jesús. El que no deja lo más amado no es digno de ser su discípulo. De manera que el pueblo de Israel existe gracias al pacto de la circuncisión hecho por Dios con Abraham, y a ellos el mismo Dios los llamó hijos de Dios. Fueron establecidos ser hijos de Dios por medio de la carne. Y ahora, gracias a ese pacto, hoy el resto de la humanidad puede ser parte de ese pueblo, por medio de la fe en Jesucristo, el hijo de la promesa hecha al rey David. Así que, por la fe que Abraham tuvo para poder ser parte de la formación del pueblo de Dios, fue el primer hebreo y fue llamado Padre de la Fe. La vida de Abraham considero que va muy ligado con lo que hoy vamos a meditar. Y vamos a meditar sobre Nicodemo y su encuentro con Jesús. Nicodemo, personaje del cual se conoce muy poco, y lo que sabemos está basado prácticamente en lo que nos relata la Escritura. Nicodemo era un fariseo, la cual era una secta religiosa muy estricta en la observancia de la ley de Moisés, y creían que la salvación se ganaba a través del cumplimiento de las obras de ella, aunque ellos la habían cambiado por sus propias tradiciones, por lo que observaban la ley de Dios superficialmente. Irónicamente, fariseo significa puro o separado. Y esto era una de las causas por lo que Jesús los llamaba hipócritas, porque en general ellos no hacían honor al significado del título fariseos, ya que cuando somos separados y puros para el Señor, tenemos que practicar sus ordenanzas. Entonces podremos ser llamados puros y separados para Dios. Un ejemplo de un fariseo puro y separado era Jesús mismo. Nicodemo es mencionado exclusivamente en el Evangelio de Juan. Su nombre en griego significa el conquistador del pueblo. Era un hombre muy respetado en la comunidad judía y muy influyente en Israel. Era muy rico y fue maestro o rabino e importante intérprete de la ley mosaica y miembro del Sanedrín. Ahora veamos qué es el Sanedrín al que él pertenecía. Sanedrín significa sentarse juntos. Los que se juntaban hacían una función de jueces. Era como un tribunal tanto civil como penal. En el período del Segundo Templo, el Gran Sanedrín se reunía en el templo. Y se reunían todos los días, excepto en las festividades judías y en el día de Shabbat. Estaba constituido por 71 miembros, prominentes o considerados sabios en la nación. El Sanedrín eran los únicos que podían juzgar al rey, ampliar los límites del templo y de Jerusalén, y resolvían todas las preguntas relacionadas con la interpretación de la ley mosaica. Después de la destrucción del Segundo Templo, fue restablecido en Ibelín, lo que hoy es conocido como la ciudad de Yavnet o Yamnia. Así que ahora nos podemos dar cuenta cuán importante Nicodemo era en su entorno. A pesar de ser un distinguido y sapiente maestro en las Escrituras y un gobernante preeminente con mucha autoridad en su jurisdicción, fue el único miembro del Sanedrín que se interesó en Jesús, luego de conocer las señales que realizaba, y quiso tener un encuentro en privado con Jesús, durante las horas de la noche o en la madrugada, para poder descubrir la verdad de quién era Jesús, indicándonos así que no quería ser visto ni interrumpido. Lo que aprendo de este hombre es que si queremos conocer quién es Jesús, no importa cuánto sea nuestro conocimiento de la Escritura, tenemos que ir a su encuentro, quien es la fuente de la verdad de Dios. Y también veo como común denominador con Abraham que ambos buscaron la voluntad de Dios en la madrugada.
porque tanto como la obediencia y la búsqueda de la verdad forman parte de la voluntad divina. Leamos entonces un poco la escritura para ver qué nos dice acerca de este varón. Juan 3, del 1 al 2, leo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Puedo ver en Nicodemo una actitud de querer impresionar a Jesús, de dejarle saber que él no era un ignorante cualquiera, ya que lo primero que le dijo fue que ya todos los miembros del Sanedrín habían visto que él tenía que venir de parte de Dios por causa de las señales que él hacía, porque de no ser así, sería imposible que pudiera hacer tales manifestaciones. Y esto lo digo porque los fariseos sabían muy bien cuáles eran las señales que el Mesías tenía que hacer para que los líderes lo pudieran reconocer delante del pueblo. Y si ellos no lo hacían, el pueblo no podía declararlo, ya que eran los líderes los que tenían que hacer este llamado. Y el pueblo andaba muy temeroso, porque muchos lo reconocieron, pero no se atrevían a confesarlo. Ahora vamos a analizar estas palabras. De antemano, pido disculpas por maltratar el idioma griego con mi pronunciación. Cuando él dijo poder hacer, en el griego para poder se usó la palabra dinatai, cuya raíz etimológica es dinamai, que es la habilidad y capacidad de poder demostrar el poder dado por Dios. Y cuando dijo, sabemos que eres, para saber en el griego se usa la palabra oida, que aunque quiere decir ver con los ojos, también se le puede dar el uso de ver o percibir algo con la mente, aunque no lo estés viendo con tus propios ojos físicos. Para este concepto se requiere de un análisis profundo para poder sacar una conclusión, y eso es ver con los ojos de la mente. Así que lo que Nicodemo quiso decirle a Jesús fue que después de ellos haber analizado todas las señales que él hacía, habían sacado la conclusión que solo Dios capacita y da la habilidad de poder realizar las señales que él hacía. Y esto me confirma que definitivamente él quería impresionar a Jesús. Esto también me recuerda a aquellos predicadores que se suben al púlpito mostrando al pueblo primero todas sus credenciales y terminan tan solo hablando de ellos, porque el Espíritu de Dios no se manifiesta en sus charlas, y terminan bajando del púlpito como terminó al final de la entrevista Nicodemo. Aunque Nicodemo no le había hecho ninguna pregunta a Jesús, y ante esta actitud que Jesús tuvo que haber percibido, inicia una conversación muy interesante y profunda, y le dice, Juan 3, del 3 al 4, de veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En el griego, cuando Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, para nacer se usa la palabra genao, que quiere decir ser engendrado para poder nacer. Y para la palabra nuevo, en el griego se usó anoten, que quiere decir de lo alto. Y en esta frase, cuando dijo ver el reino de Dios, en el griego, para el verbo ver, se usó la palabra orao, que quiere decir propiamente ver. Pero aquí su uso es percibir o ver en el Espíritu. Así que el mensaje de Jesús aquí para Nicodemo y para nosotros mismos es mucho más profundo de cómo fue traducido por muchas versiones. Dice que si no somos engendrados de lo alto, no podemos nacer de lo alto. Y si no somos engendrados y nacidos de lo alto, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, entonces no tendremos el poder de percibir o de entender su reino. Y si no podemos percibir o entender su reino, no podemos pertenecer al reino de Dios, porque su reino es espiritual y no terrenal. Esto lo encuentro poderosísimo, porque tenemos que ser engendrados de lo alto, para poder nacer de lo alto, y entonces podremos percibir y entender su reino. ¡Wow! Profundo. Así que Nicodemo no había comprendido nada de lo que Jesús le estaba comunicando. Y eso es absolutamente, completamente normal, ya que él no había nacido aún de lo alto. Y aquí podemos ver lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, que leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y sigue nuestro texto diciendo, ¿cómo pueden
uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? De todo lo que Jesús le estaba diciendo, la expresión nacer de nuevo definitivamente fue lo que más le impactó a Nicodemo por la pregunta que hizo, porque inmediatamente en su mente se fue para el concepto que sus tradiciones o costumbres le decía lo que es nacer de nuevo, y que era lo que él sabía que marcaban los ciclos de la vida en el judaísmo antiguo, comenzando con que él era judío de nacimiento y por eso en él se cumplió ese requisito. Otro requisito era el pacto de la circuncisión de su prepucio, lo cual también lo tenía y marcaba el pacto con Dios de vivir en sus caminos y temor a Dios. También había cumplido con la ceremonia del Bar Mitzvah, donde se convirtió oficialmente en un adulto y ya era casado, otro de los requisitos que tenían que tener para poder pertenecer al Sanedrín. Cuando una pareja judía se va a casar, ellos practican el baño de la purificación y del arrepentimiento para poder entrar a ese nuevo estado. Y ahora ya había alcanzado un nivel de liderazgo muy importante, el Sanedrín. Y también se sumergía en la mikvah para purificarse antes de presentarse a servir al Señor. Y ahora mismo, en este momento, él estaba esperando cumplir con su último requisito, que era morir y partir de esta tierra. Así que para él ya estaba listo para partir con Dios. Estaba en su etapa final de ese ciclo de vida, edad madura y un nivel alto de estatus de liderazgo judío. Él solo tenía el nacimiento natural o terrenal. Y parece que no sabía que Dios había creado todo dual. Si había un nacimiento natural, también tenía que haber un nacimiento espiritual. Así que no era cuestión de volver al vientre materno para poder obtener este segundo nacimiento. Teníamos que ser engendrados por Dios mismo y así nacer de lo alto. Entonces, Jesús tenía que llegar al punto de enseñarle qué era lo que realmente le estaba hablando. Él no le estaba hablando de ninguna de esas tradiciones, ya que Jesús se las conocía de memoria. Él hablaba del nacimiento de lo alto, para poder entrar al reino de Dios, y que esta no era por el cumplimiento de obras, que para poder entrar al reino de Dios había un estándar mucho más alto de lo que él sabía y había aprendido. Jesús no podía olvidarse que Nicodemo era un practicante fariseo y que estaba frente a un gran maestro de la palabra de Dios. Y como expliqué arriba, ellos creían que la salvación venía por el cumplimiento de la ley mosaica, es decir, por obras, ley que en realidad ellos no practicaban. Así que Jesús tenía que llegar a ese mismo punto. Jesús insistió en lo mismo. Eso quiere decir que el tema es de suma importancia. Era cuestión de vida o muerte y que nosotros debemos comprender lo que nos quiere decir. Y por eso Jesús continuó con el tema. Juan 3, 5 al 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Y noto que cuando Jesús le dijo estas palabras, se le complicó mucho más aún a Nicodemo y tuvo que haber puesto una cara de súper asombro. En su cara debió haberse marcado el signo de interrogación muy grande, ya que Jesús continuó diciéndole, no te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. ¿Cómo que no me sorprenda?, habría dicho Nicodemo. Ya había nacido, ya se había circuncidado, ya había logrado el nivel espiritual muy alto, ya estaba listo, según él. Ya había cumplido con las leyes mosaicas, pero no, él solo había cumplido con sus tradiciones. ¡Wow! ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Condenamos, juzgamos, humillamos, mandamos al infierno a todo aquel que no piensa o actúa como nosotros. Hasta muchas veces nos atrevemos a decir quién es y quién no es nacido de nuevo. Porque nosotros, no, ya nosotros estamos listos. Ya somos salvos. Ya hemos nacido de nuevo. Pero es ahí donde el maestro de maestros lo confronta. Y ahora a nosotros. Básicamente diciéndonos que él no estaba listo para ver el reino de Dios. ¡Bomba! ¿Cómo que no estaba listo para ver el reino de Dios? Es todo lo que él sabía, que estaba listo. Pero Jesús continúa tratando de hacerlo entender lo que es nacer de lo alto, porque, obvio,
que Nicodemo ya sabía lo que era el nuevo nacimiento según sus tradiciones. Y según sus tradiciones, nacer de nuevo era pasar a un nuevo estatus en sus vidas. Pero no sabía lo que era este nuevo nacimiento y la importancia que tenía el comprenderlo, porque era este nacimiento el que iba a determinar su eternidad. Así que Jesús sigue tratando y le dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Cada vez Nicodemo entendía menos. No se daba cuenta que el Señor le hablaba metafóricamente. Creo que se estaba volviendo como loco. Entonces Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Te imaginas? Están hablando de nacer de lo alto y ahora le sale con el tema del viento. ¿Qué es esta locura? Él no sabía ni entendía lo que acababa de escuchar. ¿Y por qué no lo había comprendido? Porque estaba lleno de él mismo y de su conocimiento, que no se apercibió que Jesús hablaba de algo muy diferente. Como pensaba que ya él y todos los del Sanedrín se habían dado cuenta que él venía de Dios, ya se creía que eran muy espirituales, pero no, ellos solo estaban llenos del conocimiento, mas no del Espíritu de Dios. ¿Les suena esto familiar? Sigamos. 1 Corintios 1:18 nos dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. De manera que Jesús continuó, pero ahora es Él el que hace la pregunta. Y le pregunta: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: porque Él sabe que los hombres judíos gastan todos sus días de vida estudiando la Torá. Eso es como el trabajo para ellos. Pero lo que yo noto hoy en día, sin ofender a nadie, por favor, y perdonen mi ignorancia si estoy equivocada, es que ellos estudian más la Torá oral que la misma Torá. Ellos confirman lo que dice la Torá escrita con la Torá oral. Y es verdad que ayuda a comprender bastante, pero lo más importante es la misma Torá. Pero lo que Jesús le está dando a entender a Nicodemo es que estuvo muy bien que haya venido a él, a la fuente y en la madrugada, a solas, para poder hablar sin interrupciones ni temor de distracciones. Así que por eso le explicó lo que significaba esa comparación del viento con el Espíritu de Dios. Y es que de la misma manera que no sabemos de dónde viene ni a dónde va el viento, de la misma manera los que han nacido del Espíritu tampoco saben a dónde nos quiere llevar el Espíritu de Dios, ni cuál es el plan para nosotros. Pero lo escuchamos, lo sentimos y lo seguimos. Y sabemos que es Él el que nos está guiando. Lo mismo pasaba con Abraham, que él era el que sentía y sabía que era Dios el que le hablaba y el que lo guiaba, y se dejaba llevar a donde esa voz o la presencia de Dios le indicaba. Qué bello es estar en ese nivel de espiritualidad, quisiera yo. Ahí mismo Nicodemo entendió que por mucho conocimiento que él tenía, había muchas cosas que no podía comprender, y que solo naciendo de nuevo, como le dijo el maestro de maestros, podría comprender y ser como el viento. Se tenía que dejar guiar. 2 Corintios 3, del 4 al 6 nos dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y la entrevista se acaba, sin Nicodemo decir nada más, pero seguro que quedó meditando en todo lo escuchado. Y en toda esta conversación, Jesús le habló a Nicodemo de la necesidad de nacer de lo alto, y este nacimiento venía de nacer del agua y del Espíritu. Pero realmente no vi en ninguna parte que le haya dicho exactamente cómo puede ocurrir este nacimiento. De manera que la pregunta queda en el aire. ¿Cómo puede ocurrir este nacimiento? Nos toca seguir el ejemplo de Nicodemo. Buscar a Jesús de madrugada, a solas, para que nos lo cuente, porque quedó claro que el conocer y entender este tema es cuestión de vida o muerte eterna. Pero esto será
para la próxima meditación. Así que síganos, suscríbase, deme un me gusta y no se lo pierda. Y como siempre, no olviden que nadie les lea la escritura. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.